Bienvenida familia a esta transmisión de Alcance Familiar en Casa. Esperamos y deseamos que todos ustedes se encuentren muy bien y es para nosotros un gusto poder estar una vez más aquí transmitiendo y dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar. Como siempre, cada domingo queremos poner este día en manos de Dios, pero antes de ello también te animamos, amada iglesia, que pongas ahí en los comentarios y que interactúes junto con nosotros. Tus peticiones de oraciones las estamos recibiendo, las está recibiendo Rubén, Laurita y todos los que somos parte de Alcance para orar por ustedes, por cualquier necesidad, o inclusive si deseas agradecerle algo a Dios, también es momento de poderlo hacer en estos medios que Dios nos da, porque estás agradecido. Aún no termina el año y tenemos muchas cosas por qué agradecerle a Dios, así que si también quieres agradecerlo, este es un buen tiempo. Estaremos ahí y para esto es iglesia. Recuerda que amamos a Dios y te amamos a ti. Y también que recuerdes que este año Dios nos dio un mensaje que era una iglesia saludable, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Así que si eso Dios nos los dio en esta ocasión, en este año, hay que seguir creyendo. Somos una iglesia saludable en todos los sentidos. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios y te pido que me acompañes a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí viendo, Señor, y preparar nuestro corazón para que lo que tú tengas que hablar, Señor. Disponemos este tiempo, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú obres, Señor, y que la alabanza, Señor, y la palabra que va a ser expuesta, Señor, tú la puedas usar para alimentarnos este domingo, Padre. Gracias, Señor, y te pido por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, que tu unción, Señor, que tu presencia, Señor, pueda habitar en medio de nosotros por este medio, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, como cada domingo te queremos pedir que apuntes, te pongas en comunión con Dios, porque la presencia de Dios ya está aquí y ya está la alabanza, la palabra está lista para que tú puedas comer y que sea de provecho, ¿verdad? Para nuestro espíritu y que nuestro Dios ya está con nosotros. Así que, sin más ni más, bienvenidos y comenzamos. Dios les bendiga. Llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido. Buenos días, iglesia, qué gusto tenerles un domingo más aquí en esto que es Alcance Familiar en tu casa. También es muy grato que hayas dispuesto este tiempo para alabar, para darle la gloria y la honra al único que es merecedor de ella. Amén. Quiero iniciar con un salmo que dice así: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Esa va a ser la clave del día de hoy. Alabar al Señor con todo nuestro corazón, alegres. Así que queremos ahí donde estás en tu casa invitarte a que juntos experimentemos el gozo, la alegría, lo que genera la presencia de Dios cuando le alabamos. Amén. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y ores juntamente conmigo y pongamos este tiempo en manos del Señor y le digamos: gracias, Espíritu Santo. Gracias por un domingo más que nos permites estar aquí, Señor, unánimes en un espíritu, Señor, en un sentir, para darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza que tú mereces, Señor.
Te pedimos, Espíritu Santo, que pongas ese gozo, esa alegría en nuestro corazón y que de ese modo, Señor, hoy podamos darte esa ofrenda de alabanza grata a ti, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, porque sabemos que este día, Señor, es posible porque tú cuidas de nosotros, por tu fidelidad, por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que te invito a que te goces juntamente con nosotros y le demos la mejor alabanza a nuestro Dios. Amén. Comenzamos. ¿Qué tal, familia? Excelente día. Hoy es un domingo donde podemos venir con agradecimiento desde nuestro corazón. Voy a pedir que juntes a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, y es tiempo de exaltarle al Rey de Reyes con una sonrisa y con gozo. Amén. ¿Estás con nosotros? Vamos a gozarnos. Él es más de lo que podemos imaginar. Él sobrepasa nuestros planes, todo. Con nosotros cada día tu nombre bendeciré, moraré en tu gloria y esplendor, de tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Llenas de tu salvación diré, y de tus bondades. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador. Él vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas y por siempre te alabaremos. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor. Llenas nuestras vidas. Tómanos en tus manos, Jesús, esta mañana. Nos unimos a todo alcance familiar para exaltar tu nombre. Te exaltamos porque eres más grande, de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres lo más grande. Es a ti a quien alabamos y exaltamos esta mañana, Jesús. Aleluya. Ahí donde estás, exáltalo con tus palmas.
Aleluya. Así es, Señor. Tú sobrepasas cualquiera de mis planes, cualquier cosa que yo piense, tú lo sobrepasas, Jesús. Tú harás, Señor, las promesas que tienes para cada uno de nosotros y las vas a cumplir al momento que tú quieres. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasará, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Así es. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Oh, oh, en ti podemos confiar. Amén. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios. Repite tú. Eres mi. Otra vez. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios. Última vez. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Tú lo harás, Jesús, al momento que tú lo desees. Tus planes son perfectos y decimos adiós sea la gloria y la honra para siempre. Sea la gloria y la honra. Eres mi Dios, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios.
última vez, eres mi Dios. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Aleluya. Amén. Así es, Señor. Confiamos en tus promesas, Jesús. Es cierto todo eso que estamos cantando, Señor. Que se vuelva vida en nuestros corazones. Lo harás una vez más en nuestras vidas. Confiamos en ti, Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Jesús, haz algo nuevo en nuestras vidas. Muro rodeando esto, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, la espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Dile: en ti confiaré, Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador. Cúbreme, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Desde tu corazón dilo: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Seamos revestidos de fe, de confianza del Maestro. Sí, Señor. Sí, Señor. Lo creemos. Yo sé que tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo
andaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre, yo sé que tú, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor. Así es. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocen? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es una promesa de Dios y yo quiero que hoy te la lleves tú, que la tomes, que la creas en tu corazón, que ahí donde no ves nada, que ahí donde ves otra vez quizá el mismo problema, la misma situación, ahí Dios lo va a ocupar para glorificarse. Ahí lo va a ocupar para que Él te muestre ese amor y tú demuestres a ese Dios poderoso. Lo voy a leer otra vez. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocen? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios, Señor, que basta la gracia, Señor, para que en mi debilidad se fortalezca tu poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nuevamente me vuelves a recordar que no estoy solo. Nuevamente me muestras tu amor y me revelas a la persona y el carácter de Cristo. Sabemos, Señor, que Dios tenemos para acercarnos confiadamente. Y que en esta ocasión, Señor, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra soledad, tú vas a abrir caminos y vas a abrir ríos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que otro día nos muestras tu fidelidad. Y sabemos y comprendemos que tus promesas se cumplen, Señor, en ti, en el sí y en el amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás, en tu casa, porque Él nuevamente te habla y te dice: no temas, pronto haré cosa nueva en ti. Amén. Y bueno, pues te saludo nuevamente. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto que te das un tiempo con tu familia o tú mismo para saber qué es lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Seguro la palabra que trae es una palabra edificante, una palabra que va a llenar ese vacío que a lo mejor sentíamos. Así que yo te invito a que te alistes, a que te prepares, pero antes quiero recordarte que aquí abajo van a aparecer los comentarios en donde tú vas a poder poner tu petición, tu necesidad, y juntos vamos a orar para que veamos ese Dios poderoso en tu vida. Amén. Así que te invitamos a que no tengas temor ni pena y escribas con mucho gusto tu petición y vamos a atenderla. Y bueno, pues ahora sí, yo quiero que te alistes, que te prepares, que sobre todo tengas tu Biblia y donde anotar, y también que prepares tu corazón, tus oídos y este tiempo para que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tenga que hacer. Amén. Así que sin más, yo quiero que recibas ahí con un fuerte aplauso al predicador de esta mañana, que es Cristian Romero.
Bendiciones, hermanos, es una bendición poder estar con ustedes una vez más y poder compartir de la maravillosa palabra del Señor. Muy bien, vamos de una manera veloz. Vamos a buscar en nuestra escritura el libro de Juan y vamos a leer el capítulo 6. Es una parte muy famosa de la escritura, pero quisiera darle alguna base diferente en esta ocasión. Bueno, vamos a leer entonces en Juan capítulo 6 y vamos a hacer una lectura un poco larga. Vamos a leer del 5 al 13 y les recuerdo que estoy leyendo versión NTV, seguramente aparecerá NTV en su pantalla. O si usted tiene cualquier otra versión, está perfecto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer esta sección de la Biblia, esta historia muy conocida, Juan 6. Vamos a leer en el verso 5. Dice la palabra del Señor: Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, quien: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Muy bien, cierra tus ojos ahí donde estás, un segundito. Señor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, que ya es buena, maravillosa y bendita. Señor, permítenos ser agentes de cambio, permítenos ser embajadores del reino, Señor, y poder establecer tu cultura de tu reino en esta tierra, Señor. Permítenos, Dios, poder llevar a cabo, Señor, todo lo que tú quieres que llevemos a cabo, Señor. Y permítenos, Dios del cielo, de la misma manera, Señor, ser alimentados por tu palabra. De la misma manera, Señor, ser vivificados por tu palabra, Señor. Y poder bendecir y vivificar a otros, Señor, a su vez. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por una semana más, Señor. Gracias por este tiempo de vida. Gracias por este amor que nos muestras cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Obviamente damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y por la confianza que tienen para que nosotros podamos estar aquí con ustedes compartiéndoles. Y bien, algo que creo que Dios ha estado hablando a mi corazón antes que cualquier otra cosa, son estos puntos que quiero mencionarte acerca de este pasaje muy famoso en la Biblia, que de hecho tiene su paralelo en Lucas 9. Voy a tratar de tomar más acerca de Juan, pero vamos a ver algunas cosas también acerca de Lucas. La famosa multiplicación de los peces y los panes. Pero en esta ocasión yo le puse como título a lo que quiero compartirte: saca ventaja de la crisis.
Ese es el título que yo le puse a lo que quiero compartirte. Saca ventaja de la crisis. ¿Ok? Y bueno, rápido, para entrar de lleno a lo que quiero compartirte. Primero, ¿qué es entonces una crisis? ¿Cómo se define de una manera correcta, adecuada, buena? ¿Qué es una crisis? Muy bien, pues una crisis es una coyuntura, dice en el diccionario, es una coyuntura de cambios drásticos en cualquier aspecto de la vida. Lo voy a decir otra vez. Es una coyuntura de cambios drásticos en cualquier aspecto de la vida. Para ponerlo en términos más coloquiales, es como una especie de vuelta inesperada, es como un giro inesperado. Este giro de cosas o de situaciones nos presentan cambios que no estábamos probablemente listos para manejar. Pero esto es una crisis, un giro inesperado en las situaciones, en las cosas, en la vida. Hay muchos aspectos en los cuales podemos entrar en crisis, muchísimos, ¿de acuerdo? Y poco a poco voy a ir explicándote, porque no quiero generalizar. Quiero ser un poco específico, porque las crisis son muchas y en muchas áreas de nuestra vida. No podemos solamente hablar de alguna en específico, aunque quiero sentar bases que te ayuden, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de eso precisamente, quiero darte la primera frase que creo que encierra mucho de lo que quiero compartirte en esta ocasión. Y la primera frase dice así, si estás escribiendo, puedes escribirla. Dice, la crisis siempre compete al desarrollo, prepara un ambiente propicio para la creatividad, evidencia la administración y provee una puerta para la motivación. No significa que una crisis motive, no. Significa que provee el ambiente para ser motivado. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a decir otra vez. La crisis siempre compete al desarrollo. Prepara un ambiente propicio para la creatividad. Evidencia la administración y provee una puerta para la motivación. Toda crisis, insisto, es este cambio inesperado. La crisis o cualquier crisis trae algunos aspectos importantes, pero antes de empezar quiero aclarar algo. Otra vez, no significa que te voy a dar la solución a toda crisis, por una sencilla razón, porque no todos vivimos las crisis de la misma manera. Todos somos diferentes. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo hablarle de crisis económica a una persona que de alguna manera ha intentado administrar su vida, sus bienes, a lo mejor no es experto, pero por lo menos lo intenta. No es lo mismo hablarle de la crisis económica a esta persona que hablarle de crisis económica a una persona que sí tiene un problema al administrar sus bienes, que gasta mucho más de lo que tiene, que no está administrando o ni siquiera está haciendo el intento de administrar. Entonces son personas totalmente diferentes, pero sí quiero hacer precisamente, y por eso intenté ser muy meticuloso de alguna manera con el título de lo que quiero compartirte. Ventajas sobre la crisis. No te estoy diciendo que con esto vas a superar todas las crisis en tu vida, pero sí te estoy diciendo que hay fundamentos bíblicos que te pueden ayudar a superar, ayudar a tomar cierta ventaja. El cómo termines tu proceso, el cómo concluyas la crisis es muy diferente, ¿de acuerdo? Quería señalar eso. Y hablando de crisis, hace algunos años nos sorprendió algo que sonó mucho, que fue la crisis en España. Tuvimos amigos, conocidos, o simple y sencillamente escuchamos en las noticias qué crisis tan grande tuvo este país, crisis económica gigantesca. De hecho, todavía se está recuperando aquel país, pero sorprendió por el hecho de que uno está en el viejo continente y se cree o se tiene la creencia de que por estar allá hay mejor economía, ¿no? Mejor desarrollo. Y por el otro lado, bueno, pues son euros, ¿no? Su moneda vale mucho más, entre otros pensamientos que tuvimos acerca de eso. Pero ¿cuál es el punto de esto? Después de algunos años,
entrevistan a un analista. Este analista estuvo muy inmiscuido en el gobierno español para poder ayudar a superar la crisis, no solo en un ambiente económico, sino en un ambiente social y en un ambiente político. Entonces era un analista muy importante para el gobierno de España. Este hombre, después de meses, lo entrevistan ya con las cosas un poco más calmadas. Y algo que me llamó la atención de esa entrevista que le hacen a este hombre es que le preguntan: ¿cuál crees que es el factor más dañino de la crisis? Tú viste la crisis en distintos aspectos: político, económico, social. ¿Cuál crees tú que es el factor más destructivo en una crisis? Y su respuesta fue muy interesante. Dice: la gente se desmoraliza, pierde la fe y la esperanza. Eso es el peor concepto en una crisis. Es la peor idea en una crisis. Cuando tú pierdes la fe, cuando tú pierdes la esperanza en cualquiera sea la situación que estás viviendo, entonces la gente deja de luchar, entonces la gente deja de intentar, entonces la gente simple y sencillamente se deja de llevar. Si ya de por sí tiene cambios radicales en su vida, cuando perdemos la fe es cuando realmente nos metemos en problemas mucho más complicados. Y me llamó la atención y quise compartírtelo porque es una persona no creyente, pero aún no siendo creyente, él se dio cuenta de que el factor más destructivo es la falta de esperanza, la falta de fe en cualquier crisis. Ahora, ¿qué síntomas presenta una persona? ¿Qué sintomatología presenta una persona que está pasando por una crisis? Porque si no estás pasando, es que pasaste, y si no, seguramente pasarás alguna, porque esta vida está llena de cambios inesperados. ¿Cuáles son los síntomas para poder identificar mi crisis? Te voy a pasar algunos: temor, traumas, depresión, desesperación, frustración, ansiedad, soledad, preocupación, desesperanza, entre otros. Pero estos son los básicos. Eso significa que todos hemos pasado por alguno de estos en algún determinado momento de nuestra vida. Y todos nos han dejado secuelas, y todos estos situaciones nos hablan de que estamos pasando por una crisis, por esta curva en el camino inesperada, esto que no fue calculado, esto que no salió en las matemáticas que nosotros habíamos planeado que pudiese salir. Ahora, déjame traer esto a la Biblia, ¿de acuerdo? Y de ahí quiero subtraer algunos principios que creo pueden ayudarte a tomar una ventaja sobre la crisis, y termino compartiéndote algunos principios de reino también. Entonces voy a tratar de ser lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Ya leímos la parte bíblica, entonces solo voy a puntualizar sobre algunos versos, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de meternos un poco en la historia para sacar esas maravillosas joyas que creo nos pueden ayudar en esta ocasión. Número 1, en el verso 5 y 6, habla la Biblia acerca de que específicamente Jesús le hace una pregunta a su discípulo. Específicamente Jesús le hace la pregunta a Felipe. Jesús está viendo la multitud. Jesús sabe de que hay una necesidad en ese momento inmediata, algo inesperado. Y obviamente los discípulos que acompañan a Jesús también se dan cuenta de la necesidad inmediata. Pero Jesús hace algo interesante. Jesús incluye a Felipe y le pregunta: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y yo creo que aparte de la presión que pueda hacer que Dios te pregunte algo, mire mi hermano, no es cualquier cosa. Dios te está preguntando algo personalmente. Dios te está preguntando: ¿cómo resolverías esto? Y no es que Dios no tenga la respuesta. Ahora, el verso nos revela que Jesús estaba probando a su discípulo, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y eso nos sucede constantemente en nuestras crisis. No es que Dios no sepa qué va a pasar al final. No es que Dios no tenga la solución o que no quiera revelarnos la solución.
Pero llega un punto en que nos pone a prueba. Ahora, la pregunta y los principios espirituales están ahí. ¿Cuál es el objetivo de poner a prueba al discípulo? ¿Qué era lo que Jesús quería lograr poniendo a prueba al discípulo? ¿El objetivo de Jesús era que el discípulo fallara? ¿El objetivo de Jesús era dejar en ridículo al discípulo? ¿Era reprobarlo por una mala o malas respuestas o malos pensamientos? ¿Cuál era el objetivo de Jesús al incluirlo? Y primero, ahí está la primera parte, el primer principio que quiero dejarte. Jesús, al hacerle la pregunta a su discípulo, lo que está haciendo es incluirlo. No lo está excluyendo. Jesús sabía cómo iba a terminar, lo sabía perfectamente bien. Y Jesús podía haberle hecho con o sin los discípulos, definitivamente. Pero Jesús estaba queriendo incluir. ¿Incluir en qué? Incluir en el proceso. Incluirlo para ayudar, para ser parte de la solución. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Nos encontramos en medio de una situación y sentimos como si Jesús nos estuviera preguntando. Y Dios nos está poniendo a prueba, insisto, no para reprobar. Nos está poniendo a prueba para que seamos parte de lo que Dios quiere hacer. Eso es algo maravilloso. Ahora, la prueba o las pruebas sirven para verificar la efectividad de algo. Para eso pruebas algo. Para verificar que realmente sirve para lo que es. Ahora, ¿qué Jesús quería verificar en su discípulo? Específicamente en este discípulo. Pues creo que no hay que ser teólogos para tener la respuesta. Jesús quería verificar cuánta fe tenía y cómo estaba usando su fe. ¿Por qué? Porque él tenía un gran problema enfrente. Tenía una gran necesidad enfrente. Y la idea de esto era suplir esa necesidad. Si a esto le sumas que Jesús o Dios mismo te pregunta cuál es la solución, pues se le añade un poco o un mucho más de presión al asunto. Pero vuelvo a insistir, creo que Jesús estaba tratando de probar la fe. ¿Y por qué es importante probar la fe de las personas? ¿Por qué Jesús se empeña, digámoslo de alguna manera, en probar la fe de las personas, de sus discípulos? Porque tú no puedes decir o afirmar que tienes o no tienes algo si no lo pruebas. Lo voy a poner en español mexicano más sencillo. Yo no puedo decir tengo coronavirus o no tengo coronavirus si no me hago ¿qué? Si no me hago una prueba, si no lo compruebo. Sencillo, necesito probarlo, necesito comprobarlo. Exactamente lo mismo sucede con la fe, porque una cosa es decir, yo tengo fe, y otra cosa es poner a prueba mi fe. Entonces me doy cuenta que tengo o no tengo, o estoy usando o no estoy usando mi fe. Es importante y necesario hasta cierto punto poner a prueba nuestra fe. Creo que por eso Jesús lo hace. Y segundo punto, insisto, creo que también lo hace por incluir a su discípulo, incluirlo y que su discípulo también sea parte de la solución, sea parte de la respuesta. Insisto, no creo que lo haya hecho con el afán de descalificarlo o reprobarlo. ¿Ok? Muy bien, verso 7. Ahora, como les dije, esta parte tiene un paralelo con Lucas 9. Pero bueno, aquí viene la respuesta del discípulo. En esta versión dice, ni aunque trabajáramos, está hablando de no solamente mi trabajo o mi salario, aunque trabajáramos todos durante meses, no juntaríamos el dinero suficiente para darle de comer a todos estos. ¿Eso qué significa? Él está haciendo sus matemáticas humanas, él está haciendo sus cuentas humanas. En otra versión, y en Lucas dice que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mejor despídelos que vayan a comer a las aldeas. No quedes mal, que no quedemos mal, que no quede mal tu ministerio, Señor. Mejor que vayan y coman y nos deshacemos del problema. Una vez más, respuestas humanas. Somos humanos, damos respuestas humanas. ¿Ahora eso es malo? No creo que sea malo. Se habla de 200 denarios.
¿De acuerdo? Ahora, para darte una idea de cuánto sería el equivalente aproximadamente de 200 denarios. 200 denarios serían aproximadamente unos 100,000 pesos, más o menos. Ahora, tienes 5,000 hombres, no contando mujeres ni niños. Había niños por el niño que provee los panes y los peces, obviamente. Entonces dicen los teólogos que podríamos estar hablando entre 12,000 a 15,000 personas, más o menos. Y es aquí donde entra el factor humano y tú dices, a ver, tengo 100,000 pesos. ¿Con 100,000 pesos le puedo dar de comer a 15,000 personas? Y ya estás pensando, no, pues le echamos más agua a los frijoles, compramos más barato. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo a trabajar tu humanidad. Al final del día es tu humanidad. Estás tratando en tus fuerzas de resolver el conflicto. ¿Sí me explico? Otra cosa a señalar importante: Jesús no reprueba la respuesta de sus discípulos. Jesús no se levanta enojado y dice, ustedes son una bola. No. Jesús no castiga a sus discípulos. Jesús no les dice, qué mal están pensando. Los deja pensar, los permite pensar. Ahora, entonces aquí quiero sustraer los principios que quiero compartirte en ese sentido. ¿De acuerdo? Número 1, tu propia conclusión es inevitable. Cuando tú tienes una crisis, es prácticamente inevitable que empieces a hacer números. Cuando tú tienes una crisis, muy seguramente tú te vas a poner a pensar, híjole, entonces, ¿y si mejor quito esto? ¿Y si le sumo y le pongo el número que pensé? No, pues igual y como que sí, estás haciendo cuentas humanas, números humanos, y no es malo, porque eres humano, pero no es todo el factor, ¿vale? Ahora, primero, insisto, ese factor humano es inevitable y Dios permite que tú pienses la solución. Dios te da el permiso para que tú digas, ok, puedo hacer este ajuste, puedo hacer esta otra cosa, podemos trabajar meses, con 200 denarios, pues a lo mejor sí la hacemos y le echamos más agua a los frijoles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese concepto es inevitable. Y eso es lo primero que quiero dejarte, porque hay personas que dicen, híjole, es que estoy pensando tal vez incorrectamente. Sí, pero eres humano y tienes que pensar de todas formas. De todas formas tienes que seguir pensando en soluciones. Ahora, eso es uno. Número 2, y también es un principio real en la lección: tus pensamientos humanos son insuficientes. Imagínense, en este momento tenemos la prisa, ahora hay que darles de comer. ¿De dónde sacamos 200 denarios? Número 1. Número 2, ¿de dónde les pedimos, denme chance, vamos a trabajar meses para juntar y poder darles de comer? O sea, es ilógico. Entonces hay dos factores interesantes en nuestra participación muy humana, o en esta primer participación muy humana. Número 1, nuestra participación humana es inevitable. Y número 2, la enorme mayoría de las veces nos damos cuenta que nuestra participación humana en medio de las crisis es insuficiente. Y eso tampoco es malo. Nos damos cuenta que nuestras capacidades, o que la necesidad, o que la crisis, o que el conflicto sobrepasa nuestra capacidad. Y es ahí donde entra el factor Dios. Es importante que nosotros podamos hacer un esfuerzo, pero también es importante decir, hasta aquí llego, no puedo hacer más. Señor, necesitamos tu ayuda. Y es algo que no debemos de olvidar. Esos principios son poderosos. Ahora, también nos enseña esta parte algo muy lindo. Es no solamente, recuerde que le hizo la pregunta a un discípulo, pero fueron otros discípulos los que contestaron, mejor despídelo, Señor. ¿Vamos? ¿A qué se refiere esa parte? A que siempre vas a escuchar otras voces. Siempre que tienes una crisis y siempre que tienes un conflicto, va a haber alguien que va a querer ayudarte y que va a querer ponerte la solución más fácil, y la más fácil es deshazte del problema, que se vayan y que coman en las aldeas siguientes. Sencillo, pero no siempre es la mejor solución. Pero ojo, siempre hay otras opiniones, siempre hay distintas y diversas opiniones en nuestras crisis. Hay que aprender a escuchar de la manera correcta, y precisamente también voy para allá. Verso 8
y 9 tenemos otros personajes. Aparecen otros personajes. Aparece Andrés y aparece el niño. ¿De acuerdo? Ahora, esto es interesante. Yo me imagino la escena de la siguiente manera. Jesús está hablando con Felipe y le está haciendo la pregunta. Y estaban los demás discípulos seguramente cerca. Ahora, Andrés no dice nada. Andrés hace algo, para mi punto de vista. Porque ese niño no apareció nomás porque sí. Yo me imagino que Andrés, al escuchar la necesidad y al escuchar la pregunta, salió buscando alguna clase de recurso y encontró al niño. ¿Estamos? Entonces, ojo, tenemos personas que lo que nos dicen o que lo que nos aconsejan es deshazte del problema a la mayor velocidad posible. Y hay otras personas que tal vez no digan mucho, pero están haciendo algo. Están haciendo, ojo, no siempre se trata de decir. A veces se trata de hacer. Andrés hizo algo. ¿Qué hizo Andrés? Andrés buscó y encontró un recurso, el recurso del niño. Otro principio poderoso aquí es unidad. ¿Por qué unidad? ¿Por qué necesitamos unidad en la crisis? ¿Qué hubiese sido de esta historia si Andrés no hubiese tenido una mancuerna con el niño, un acuerdo con el niño? ¿Qué hubiese sucedido si el niño se hubiera rehusado a darle lo que tenía, lo que seguramente era su almuerzo? Tuvo que haber cooperado Andrés con el niño y tuvo que haber cooperado el niño con Andrés para poder tener este recurso. Estamos hablando de unidad, estamos hablando de cooperación, estamos hablando de recursos, ¿de acuerdo? Ahora, otros principios que quiero comentarte ahí. Ahora, tenemos estos recursos, pero Andrés dice algo muy interesante, prácticamente al final. Dice, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? O sea, ya conseguí los panes, ya conseguí los peces, pero yo mismo me estoy dando cuenta que es totalmente insuficiente. ¿De qué me sirve? Y esto es algo muy interesante. Ya consiguió él un recurso, pero ¿se da cuenta de cómo le habla a su recurso? Él está menospreciando su recurso. Para los ojos de él, obviamente, es insuficiente. Está minimizando su recurso, de por sí eran poquitos. Pero con su propia opinión y su propio concepto de sus recursos, él todavía los está minimizando más. Y ese es otro principio de reino poderoso. ¿Cómo le hablas a tus recursos? Yo he escuchado personas que dicen, este es el peor matrimonio de la historia. Ándale, ¿cómo le hablas a tus recursos? Es que mis hijos son, ¿cómo le hablas a tus recursos? Es que este negocio y esta empresa nomás me quita el tiempo y no me deja y es una carga. ¿Cómo le hablas a tus recursos? Porque al final del día son tus recursos, al final del día es lo que tienes. Y a lo mejor para tus ojos son pequeños, insignificantes, sin sentido, pero al final del día son tus recursos. Es el recurso que Andrés encontró. ¿Cómo le hablas a tus recursos? ¿Qué concepto tienes de tus recursos? Y por último, en estos versos, este me gustó mucho. ¿Quién te dijo que Dios necesita mucho? ¿Quién te dijo que Dios necesita toda esa cantidad para hacer algo maravilloso? A veces Dios necesita esas pequeñas insignificancias para ti, que para Él no son insignificancias. A veces lo que Dios quiere es precisamente, ojo, que tú traigas esos pequeños recursos. ¿Quién nos dijo que Dios necesita mucho para hacer mucho? De hecho es todo lo contrario, ¿no? Dios con poco puede hacer mucho. Dios tiene la capacidad de con poco hacer mucho. Y esto es precisamente para personas que están en crisis. Híjole, es que ¿cómo hago? La necesidad es gigante, necesitamos un cambio radical, necesitamos otra cosa, necesitamos… sí, lo entiendo.
¿Y qué tienes? ¿Qué recursos tienes? ¿Y cómo le hablas a los recursos que tienes? Ojo, ¿y dónde estás poniendo tus recursos? Si esos peces y esos panes no hubieran llegado a las manos de Jesús, esta historia también hubiese sido muy diferente. ¿Dónde están tus recursos? Y vuelvo a insistir con esto. ¿Quién te dijo que Dios necesita mucho? Lo que tú tienes, el recurso que ya te dio. A veces con eso es suficiente. Ok, voy con el verso 10, voy a apurar. Muy bien, verso 10. Ahora, ya le entregaste los recursos al Señor, ya están ahí. El almuerzo, los peces y los panes, ya están en las manos del Señor. A partir de este momento el Señor puede haber dicho: muy bien, muchachos, muchas gracias por su colaboración, de aquí en adelante yo lo hago solo. Pero una vez más Jesús incluye a los discípulos. Una vez más Jesús incluye el trabajo. Eso significa que a pesar de que tú le estés dando los recursos a Dios, que tú ya se los hayas entregado, no significa que te sientes. Dios seguramente te sigue incluyendo, y Dios hace algo poderosísimo aquí. Simple y llana organización. Bendita palabra. Organización. Lo que Jesús le pide a sus discípulos es que sus discípulos organicen a las personas, que les digan que se sienten, seguramente en grupos o con acceso entre ellos para poder repartir el alimento de una manera más eficiente y eficaz. Organización. Si yo te dijera cuántas veces me han dicho: ay, hermano, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, y yo más bien la volteo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: uy, sí, a mí me sobra tiempo para hacer un devocional de 2 horas diario? Nunca nadie tiene tiempo. Pero yo te prometo que si nos organizáramos, como te lo dije en la definición del principio, necesitamos innovar. Los cambios nos toman por sorpresa, y si nosotros no nos organizamos, vamos a ser víctima de los cambios y víctima de las crisis. Necesitamos organización. Y te prometo que sí puedes tener una buena vida devocional, con un buen tiempo devocional, porque realmente sí tienes tiempo, pero no te organizas en tu tiempo. Amén. Ahora, otra cosa que surgió en ese concepto de organizar a las personas, es ahí donde sale el dato de los 5,000 hombres. Es ahí donde sale el dato de los 5,000. ¿Y para qué la Biblia nos muestra 5,000 hombres? ¿Cuál es el objetivo de la Biblia en escribir por lo menos 5,000 hombres? Porque si tú no te das cuenta de la necesidad y del tamaño de la necesidad, tampoco te vas a dar cuenta del tamaño del milagro. Otra vez, si tú no te das cuenta del tamaño de la necesidad, tampoco te vas a dar cuenta del tamaño del milagro que Dios quiere darte. A veces ver todo ese panorama de necesidad es simplemente para que te des cuenta que Dios es mucho más grande que cualquier clase de necesidad y cualquier clase de crisis y cualquier clase de problema. Verso 11. Este me encanta, porque es algo de lo que Dios ha estado hablando a mi corazón personalmente últimamente. Una vez que Jesús tiene los panes, los peces, organiza a los discípulos, Jesús hace algo poderoso y sencillo: da gracias. Interesantemente, no solamente da gracias, y bueno, más bien aquí la pregunta sería: ¿por qué da gracias? ¿Da gracias por la enorme multitud que lo sigue y se está haciendo más famoso? ¿Da gracias por la compañía de sus discípulos? Que no digo que sea mala, obviamente era buena. ¿Por qué da gracias Jesús? Jesús da gracias por los panes y los peces, por esas pequeñeces, por esas cosas que parecen insignificantes, por ese recurso que sí tengo, por esa pequeña cosa que sí tengo, por esos
pocos panes y pocos peces. Por eso Jesús da gracias. Y creo que es una maravillosa lección para todos y cada uno de nosotros. Y Jesús, siendo Jesús, dio gracias por el pequeño recurso que llegó a sus manos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de dar gracias por los muchos o tal vez pequeños recursos que Dios nos ha dado? Ser agradecidos con Dios una vez más es sumamente importante. Verso 12. Lo que sobró. Después de que todos comieron hasta que se saciaron, Jesús sigue dando una instrucción también muy particular. Y Jesús dice, le pide a sus discípulos que junten de todo lo que sobró. El propósito era que nada se desperdiciara. Otra vez, el propósito era que nada se desperdiciara. Dios, principio, Dios es celoso de sus recursos. Dios es celoso de sus recursos. Si usted lo quiere ver en otros términos bíblicos, la parábola de los talentos te habla de un hombre celoso de sus recursos. Por eso le da más a quien sí supo administrar sus recursos y le quita el recurso a quien no supo administrar el recurso. Dios es celoso de sus recursos. Ojo, porque esto también tenemos que aprenderlo. Dios no le gusta, no le agrada, no le simpatiza de que nosotros desperdiciemos sus recursos. Y la muestra está aquí. Nada hubiese pasado si se quedan los pedazos de peces por ahí, los pedazos de panes ahí regados. No. Jesús está pensando en que ese recurso salió del reino, salió de Dios, salió de un milagro. Y Él está pensando, no desperdiciemos ningún recurso. Todo recurso venido del cielo, todo recurso celestial es infinitamente valioso. Ahora, quiero compartirte ahí dos principios. Estos principios los he compartido en otras ocasiones, pero aquí caben perfectamente bien. Principios de administración. Primero, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Ándale. Era para que despertara, hermano. Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que puedes administrar. Y si lo que puedes administrar se alinea a lo que Él quiere, entonces es otra cosa. Y esa es una de las razones por las que no recibimos lo que estamos queriendo. Dije una, hay varias. ¿Por qué no estoy recibiendo lo que estoy queriendo o lo que estoy pidiendo? Porque tal vez todavía no he desarrollado la capacidad de administrar el recurso del Señor. Segundo, todo lo que se administra mal se pierde indefectiblemente. El Edén se administró mal, el Edén se perdió. Tú administras mal tu paternidad, tú vas a perder tu paternidad. Tú administras mal tu matrimonio, tú vas a perder tu matrimonio. Tú administras mal tu salud, vas a perder tu salud. Tú administras mal cualquier recurso que tengas, indefectiblemente lo vas a perder. Eso es una ley poderosa. Hay miles de ejemplos en la Biblia y necesitamos nosotros aprender. Último, si alguien me ayuda por ahí en el piano, se lo voy a agradecer. Último, primero, una vez que esto termina, tenemos el recuento de 12 cestas. Ahora imagine la cara de ese niño si es que le dieron al niño las 12 cestas sobrantes. Qué enorme bendición pudo haber llevado ese niño a su casa. Qué enorme testimonio pudo haber llevado ese niño a su casa. O hay otros teólogos que dicen que 12 cestas probablemente pudo haber sido una para cada uno de los discípulos. ¿Para qué le daría Jesús una cesta sobrante a cada uno de sus discípulos? Se dice que pudo haber sido para darles un recordatorio de lo que hayan aprendido. Dios siempre te permite aprender y dejarte pequeños recuerdos o grandes recuerdos de lo que ha hecho contigo a través del tiempo, a través de los años, a través de las crisis, a través de los conflictos. Ahora, quiero compartirte algunos principios de reino y termino.
Número 1. Las crisis a veces hay que mirarlas con otros ojos, porque donde nosotros vemos crisis, Dios ve la oportunidad para hacernos crecer, para enseñarnos algo, para aprender algo. Las crisis y los conflictos no son para destruirnos, seguramente son para aprender algo de parte de Dios. Primera pregunta, ¿has aprendido algo de tus crisis anteriores? Segunda pregunta, ¿estás aprendiendo algo de tu crisis actual? Necesitamos estar aprendiendo. Número 2. Santiago lo escribió maravillosamente. Fe y obras. Y la mayoría de nosotros, cuando hablamos de este texto en particular, la fe sin obras es muerta, lo hablamos en un sentido reprobando. Necesitas hacer obras. Yo quisiera en esta ocasión darle un sentido positivo. Yo creo que también fue parte de la intención de Santiago. Si tú sumas tu fe y tus obras, entonces tendrás una combinación poderosa. Yo creo que más bien es la recomendación de no separes la fe de tus obras, no separes la fe de tu trabajo. A tu trabajo ponle fe, a tu fe ponle trabajo. Creo que fue a lo que se refirió. Y sin duda, en la lección, Jesús pone a trabajar, a pensar, a hacer algo a sus discípulos. Insisto, los incluye, trabajo y fe y trabajo. Siguiente, cada cambio, cada crisis va a demandar de ti una cosa sí o sí: innovación. Tú necesitas innovar, y la innovación es una forma distinta de llegar al mismo objetivo. Necesitamos, te voy a poner un ejemplo, con este asunto de la escuela en casa. El otro día se me acercó un chico y me dijo: oye, me está costando mucho trabajo esto, y yo siento que voy a reprobar porque yo no aprendo así, yo necesito tener al maestro ahí para preguntarle para esto y para el otro. Y lo dejé que se desahogara un poco. Y después le dije: ok, pero tú no puedes evitar lo que está pasando. No está en tu mano cambiar y traer al maestro y que vuelvan a abrir la escuela, ¿o sí? No, pues no. Ok. O una de dos: o renuevas e innovas la forma en la que aprendes, o definitivamente vas a reprobar. ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué recursos tienes? Bueno, pues es que tengo el WhatsApp del maestro, pues ahí. Tengo el correo del maestro, pues ahí. Toma las herramientas que tengas y transforma de tal modo a que llegues al objetivo. El objetivo es que no te reprueben. Y así el objetivo para nosotros. La innovación es parte de la crisis. Necesitamos pensar, obviamente pedirle a Dios estrategias sabias, sanas, adecuadas para transformarnos y lograr los objetivos. Hay dos ingredientes que para mi gusto son esenciales para una fe que está funcionando de verdad: amor y paciencia. Amor y paciencia. Necesitamos ponerle estos dos ingredientes a nuestra fe: amor y paciencia. El amor, porque necesitamos compasión por los demás, por nosotros mismos, y sea lo que sea que vayamos a hacer, también lo dice la Biblia, hagámoslo en amor. Porque tú puedes hablar ciencia, tú puedes hablar lenguas angelicales, tú puedes hacer, pero si no tienes amor, es como címbalo que retiñe. Paciencia. La paciencia no es esperar solamente, la paciencia es la actitud al esperar. Y muchas veces vas a tener que esperar mientras usas tu paciencia. Y por último, la fe del reino. Confía en el Rey a futuro. Seguramente esta no va a ser la única crisis en tu vida. Muy seguramente. Seguramente vendrá otra crisis, otro
tiempo de cambio, otro tiempo de innovación en algún otro determinado momento de tu vida. Y tú necesitas tener bases sólidas. Y una de las bases más sólidas que puedes tener en toda tu vida es la confianza en el Rey. Los recursos del Rey no se terminan. La soberanía del Rey no se termina. Aún y si hay muerte de por medio, eso no significa que Dios deje de ser Dios. Eso no significa que Dios deja de ser bueno. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue teniendo amor. Dios sigue trabajando. Dios sigue cubriendo. Y lo mejor que puedes hacer en cualquier tipo de cambio en tu vida es confiar en el Rey del reino. Insisto, sus recursos son inagotables. Su amor es inagotable. Y en algún determinado momento Él sabrá qué hace con nosotros. Es aquí donde palabras como las que dijo Pablo: para mí el vivir el Cristo, y el extremo, incluso si muriera, es ganancia. Porque sé en quién estoy confiando, sé en quién he puesto mi confianza. Así es que ahí donde estás te voy a pedir que cierres tus ojos. Este es un tiempo difícil, complicado, seguramente sí. Pero si tú tomas Biblia, palabra de reino, y si tú tomas la compañía del Rey, entonces podremos salir. Cada uno vivimos nuestras crisis de manera diferente, pero Dios es el mismo. Señor, antes que nada, Señor, ponemos nuestras crisis en tus manos. Y este también es un buen tiempo, Señor, para traerte nuestros recursos. También es un buen tiempo para dejar de hablar mal de nuestros recursos y ser agradecido por nuestros recursos. También es un maravilloso tiempo de seguir creyendo, trabajando e innovando. Es un tiempo de ponerle a nuestra fe amor, paciencia, trabajo. Y también es un tiempo de darnos cuenta que el Rey siempre ha estado con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Porque nosotros no te vamos a enseñar fidelidad, nosotros aprendemos fidelidad de ti. Y estamos infinitamente agradecidos porque hasta aquí nos ha sostenido. Y si hacemos el recuento de este o de otros años atrás, nos vamos a dar cuenta que seguramente hemos pasado por más de una crisis, pero seguramente tú siempre has estado allí, mostrándonos principios poderosos, hablándonos, dejándonos lecciones de vida maravillosas. Oro por mis hermanos que escuchan esto, y que tú puedas tocar su corazón y que tú puedas hablar en medio de su crisis, en medio de su conflicto, en medio de su angustia, en medio de su premura, en medio de su necesidad, en medio de su prisa, en medio de lo que estén pasando. Este es un buen tiempo para darnos cuenta y no solamente mirar en un plano horizontal, sino levantar la cara, mirar en un plano vertical y darnos cuenta que tú estás con nosotros, que tú siempre has estado con nosotros, y la confianza en ti y la fe en ti es el mejor recurso que tenemos, es lo más valioso que tenemos, es el recurso más poderoso que has dejado sobre esta tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bendiciones, iglesia. Yo me sigo otras 2 horas, no se preocupen. Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Eres nuestro consejero, eres nuestro amigo, eres el que nos trae paz. Te agradecemos por la palabra que hemos recibido de ti y la atesoramos, Señor, como un tesoro valioso en nuestros corazones. Te amamos, Jesús. Amén. Amada familia Alcance, damos gracias a Dios por la vida de Cris, ¿verdad? Y porque Dios está proveyendo la palabra y no cabe duda que Dios habla. Y sabemos que en tiempos de crisis aprendemos más. De hecho, hablaba en la semana con una persona y me decía que pues con todo este tema del gel, del lavado excesivo de manos y de gel y de todo el tema de asepsia, redució en un gran porcentaje el tema de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Se dice correctamente. Entonces, el tema de la pandemia y de la asepsia en medio de esta crisis nos enseñó a ser más limpios, ¿verdad? Y si no hubiera sido por esta crisis, seguiríamos igual. Entonces, yo creo que en el tiempo de crisis nos queda adaptarnos al cambio más rápido y sobre todo ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, esto yo creo que ya quedó para quedarse un buen tiempo, el tema de ser más cuidadosos con la limpieza, el lavado de manos. Es la nueva normalidad, ¿verdad? Pero en medio de esa nueva normalidad, Dios nos va a bendecir aún más. Y pues bueno, Dios ha sido bueno y ahorita vamos a lo que es la parte del diezmo y la ofrenda misionera. Aquí abajo en su pantalla va a aparecer el número de cuenta. Si es que no has podido venir a la iglesia, lo puedes abonar.
y no nos olvidemos aún de las misiones, ¿verdad? Porque es importante aún seguir. Y Dios ha sido bueno y ha sido fiel, porque Alcance ha seguido dando su ofrenda misionera y los diezmos, porque sabemos que dependemos de Él, y lo que le damos solamente es una parte, ¿verdad? También es una oportunidad que nos da Dios de bendecirnos aún más con lo poco, mucho que nos quedemos. Yo creo que Dios nos ha bendecido y no nos ha faltado nada. Por eso te animamos y te invitamos a que sigas creyendo en lo que son los diezmos y las ofrendas a Dios, porque sabemos que también ahí Dios nos bendice. Y pues bueno, quisiera orar por ellos, así que acompáñame. Padre, en esta mañana te agradecemos por los diezmos y las ofrendas, Señor, que cada uno de los que han llegado a hacer esto, Señor, saben que es una dependencia total hacia ti y una obediencia, Señor, sobre todas las cosas. Te pido, Señor, por todos aquellos que quizás no tienen trabajo y son hijos tuyos, Señor. Yo sé que tú les vas a proveer un trabajo, y los que tenemos, Señor, trabajo, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada hogar, a cada casa, Señor, que nos ven. Bendice, Señor, también los negocios representados que hay en Alcance Familiar, los empleos, Señor, y que tú sigas supliendo, Señor, que con lo que nos quedamos, Señor, nos da para aún más, Señor. Tú has sido bueno y has sido fiel todo este año y todo este tiempo, y te agradecemos por ello y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada familia. Dios te bendiga. Familia Alcance, hemos llegado al final de esa transmisión y sabemos que Dios ha hablado a tu vida como lo ha hablado a la de nosotros. Damos gracias a Dios por una transmisión más y por permitirnos llegar a los hogares a donde Dios nos permite llevar la palabra. Te pedimos que compartas esta transmisión y que nos sigas las próximas que vienen. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.